Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en estas pláticas, digamos, pedagógicas que también hemos empezado en este canal. Ya tenemos varias pláticas pedagógicas, digamos, y pláticas, digamos, que vienen de la Universidad Campesina Indígena, particularmente de una maestría que estamos impulsando ahí, que se llama Pedagogía del Sujeto, de la Sujeta y Práctica Educativa. En esa maestría, en esa maestría nos centramos justamente en lo pedagógico, rescatando eh, como uno de nuestros fundamentos, por decirlo así, a Paulo Freire. Y en algún momento dado de estas celebraciones que se han hecho al pensamiento, la figura, las propuestas de Paulo Freire, en algún momento nos planteamos recuperar el sentido alegre y liberador de la educación eh, con personas adultas, ¿no? Hay una maestría, por cierto, especial para personas adultas y nos propusimos traer a Paulo Freire entre nosotros. Entonces fue como, vamos a hacer un homenaje a Paulo Freire y a mí se me ocurrió, a partir de Freire, plantear una alfabetización crítica proponiendo aprender, enseñar, aprender entre nosotros, enseñar entre nosotros a leer la realidad y a escribirla. Por cierto, el que está a la izquierda es Benjamín Berlanga, que de alguna manera es el gran inspirador de la Universidad Campesina Indígena en Red y, digamos, promotor de estas maestrías renovadoras, entre ellas esta pedagogía del sujeto, sujeta y práctica educativa, y también una maestría para educación para jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, esta intervención de alguna manera estaba colocada en estas celebraciones y para estas maestrías, aunque por supuesto que eran propuestas para celebrar, para dialogar, para reconocer e inspirarnos del pensamiento de Paulo Freire, ¿no? Entonces, en ese momento, decía Benjamín, nos decía, me decía, hay que traer a Freire entre nosotros, frente a lo que llamamos nosotros el apagón pedagógico, ¿no? Este cierre de la relación educativa, de la transmisión educativa, de la posibilidad de encuentro ético en el que aparezca propiamente estos actos educativos de enseñar y aprender, pues hay un apagón y ante este apagón traer a Paulo Freire y actualizarlo, ¿no? Pero con la idea también de recuperar el sentido alegre y liberador, la educación con personas adultas. Ya veremos por qué. Alegre. Y de entrada, para Pablo Freire, era liberador, era una educación para la liberación. Entonces, de acuerdo, vamos a intentar traer con nosotros a Paulo Freire, dialogar con él frente a este apagón pedagógico y a ver qué brota de esto, ¿no? Y claro, vamos a dialogar con toda esta propuesta magnífica, dialógica, del encuentro, de la amorosidad de Paulo Freire, pero desde nuestra pedagogía del sujeto, sujeta, ¿no? Y en ese sentido, repensar la alfabetización, la educación entera como educación con sujeto, ¿no? Con sujeto para leer el mundo, para leer la experiencia, el qué menos pasa, y generar entonces una praxis educativa, una intervención ética política transformativa. Digamos, vamos a dialogar con Freire desde nuestra propia propuesta,
que por supuesto tiene mucho que ver con la de ella, ¿no? Digamos, la pedagogía del sujeto y sujeta es nuestra apuesta educativa por por una educación como práctica de la libertad, como se titula el famoso y muy significativo primer libro de Freire, ¿no? Eh, Nuestra pedagogía del sujeto también asume la crítica de la educación bancaria, segundo capítulo de la pedagogía de la opresión de Paulo Freire, ¿no? Bueno, la asumimos nosotros, la reinterpretamos y la ampliamos como una pedagogía del objeto que queremos desmontar, ¿no? Creemos que lo que existe en la educación, en la gran mayoría de instituciones educativas, es una pedagogía del objeto y por eso nosotros reivindicamos una pedagogía del hacernos sujetos ante las tentativas de negación de nuestra subjetividad. Entonces, siguiendo a Freire, digamos, pasamos de una pedagogía del objeto, que en realidad en el fondo no es pedagogía, a una verdadera pedagogía que pensamos solo puede ser pedagogía del hacernos sujetos, ¿no? Pero, ¿cómo es entonces esta pedagogía del objeto? Bueno, es una pedagogía que significa negación, minimización, instrumentalización de sujetos, ¿sí? Negación de sujetos, docentes y estudiantes, singulares, sociales, cotidianos, porque hay una negación del cuerpo. Y cuando decimos negación del cuerpo, es negación de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestra imaginación, de nuestras pulsiones, ¿no? Más allá del control de los propios cuerpos o la uniformación de los cuerpos, ¿no? Pero también es negación de nuestras capacidades de hacer y construir, nuestras potencialidades, nuestros saberes, nuestras culturas, nuestras habilidades, nuestra conciencia del mundo, de nosotros mismos. Todo esto es negado. Todo esto no está en el currículum impuesto, ¿no? Todo esto no está en los modos, eh, digamos, fijados, establecidos de educar, ¿no? Hay no solo una negación de los sujetos en las instituciones educativas, sino una minimización de sujetos, encuadrarnos, ¿no? Categorizarnos, el alumno problemático, el alumno eh, rebelde, el alumno estudioso, también es encajarlo en alguna abstracción, despotencializarlo y volverlo unidimensional, eh, simplificar a los alumnos de su complejidad, ¿no? Y por supuesto, negados, minimizados, entonces pueden ser instrumentalizados, pueden ser regulados, controlados, vigilados, castigados, sometidos, cosificados, usados, adaptados, pero eso sí, siempre de un modo racional y objetivo. Por cierto, no solo para los alumnos, también para los maestros, ¿no? Por supuesto que hay una negación del cuerpo, de las necesidades, de los deseos, de la imaginación, de la cultura, de los conocimientos, de las ganas de los maestros, ¿no? Hay una una minimización y estamos categorizados, ¿no? A veces categorizados laboralmente o categorizados por estos exámenes de evaluación que nos practican, ¿no? Y por supuesto somos instrumentalizados, ¿no? Controlados, vigilados, castigados, adaptados de manera racional, ¿no? De modo que así, minimizados, negados, instrumentalizados, hacemos lo que creemos que debe hacerse: enseñar, instruir, inculcar, ¿no? Y los alumnos entonces de esa manera piensan que aprenden, ¿no? Bueno, ni unos enseñan ni otros aprenden, como se puede constatar diariamente en las aulas de clase, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sería una pedagogía del hacernos sujetos y sujetas? Bueno, pues afirmar el cuerpo, digamos un currículum con sujetos y sujetas, ¿no? Programas
clases donde nosotros y también los estudiantes y nosotras podamos meter el cuerpo, podamos meter nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestra imaginación, podamos en efecto desplegar nuestras capacidades, nuestras potencialidades, nuestros saberes, nuestras culturas, habilidades, ¿no? Porque de eso se trataría la educación propiamente, el encuentro educativo. Se trataría de potenciar a sujetos multidimensionales, ¿no? No unidimensionalizados en esto que luego se espera que sea racional y que ni siquiera es propiamente racional, es un empobrecimiento de lo racional, pero también hay un empobrecimiento o de plano una negación de los sentimientos y las emociones, ¿no? De los deseos, de la imaginación, del sufrir y del gozar, ¿no? Del entrelazarse con los otros, ¿no? Del crecer, porque crecer, autodesplegarse es realizar sus potencialidades, ¿no? Y en ese sentido, negar la instrumentalización para recuperar propiamente el trato humano, ¿no? La relación pedagógica como encuentro ético, donde hay diálogo, donde hay hospitalidad, donde hay tacto, cuidado y hay amorosidad. Y en ese encuentro ético, podemos hacernos sujetos y sujetas enseñando y aprendiendo, ¿no? Pero enseñando y aprendiendo la negación y la posibilidad de negar la negación y de hacernos sujetos y sujetas, ¿no? Entonces podemos pensar y promover el aprendizaje de leer y escribir desde el sujeto, sujeta negado. Y claro, desde la experiencia del qué menos pasa, ¿no? ¿Qué me nos pasa? ¿Y qué es lo que nos pasa? Bueno, lo que pasa es la pedagogía de la opresión, ¿no? La pedagogía del objeto, como le llamamos. Entonces se trata de aprender a leer y a escribir para volvernos sujetos y sujetas, ¿no? Eh, pero se trata de leer el mundo. Freire va a insistir una y otra vez que él lo que quiere es alfabetizar para que se pueda leer el mundo, ¿no? Y diríamos nosotros, muy bien, hay que aprender a leer, leer el mundo, pero también escribir en el mundo, ¿no? Ya veremos cómo es esto de escribir en el mundo, ¿no? Eh, y le dejamos la palabra a Freire, ¿no? Y Freire nos dice que vamos bien, porque dice Freire, mi visión de la alfabetización va más allá del va, ve, vi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado, ¿no? Entonces, siguiendo estas orientaciones, dialoguemos en el proceso educativo sobre este mundo. O sea, no dejemos afuera este mundo económico, político, de violencias, de patriarcado, de guerras, etcétera. Eh, Metámoslo, pero tracemos un mapa cognitivo de él. Eh, Tenemos que comprender el mundo por sus principales determinaciones. Y las principales determinaciones que nos permiten tener un mapa cognitivo del mundo es la dinámica del capitalismo y la dinámica del patriarcado. Hay que entender las ideologías y narrativas dominantes que nos oprimen en el sentido de Pablo Freire, ¿no? Para Pablo Freire, la opresión es negación, minimización, aplastar nuestra vocación de ser, decía Freire, ¿no? Pero nuestra vocación de ser es ese impulso de ser más y mejores, ¿no? Ese impulso de crecer, ese impulso de libertad, ese impulso de creación, ese impulso de amor. Esa, eso que cuando es negado significa para Paulo Freire la opresión. Entonces vamos a permitir que surjan las preguntas detonadoras, como dicen, pero sobre el qué menos pasa de la pobreza, la injusticia, la explotación, la opresión. Dialoguemos entonces sobre los peligros de la mercancía, esa mercancía, ese producto hecha por el intercambio, pero para lucrar. De modo que aguas con la mercancía, porque la mercancía
no le interesa el valor de uso, la capacidad de satisfacer necesidades, sino el valor de cambio que le permite intercambiarse para que el dinero se vuelva más dinero. Por eso las mercancías han llegado al punto en el siglo XXI a ser mercancías carentes de valor de uso, pero mercancías tóxicas, ¿no? Tóxicas para nuestro cuerpo, tóxicas para nuestra mente y tóxicas para la realidad, la naturaleza, la vida, ¿no? Las mercancías son mercancías tóxicas actualmente, ¿no? Y son tóxicas porque están capturadas en el misterio del capital, ¿no? Esa inversión de dinero en mercancías para obtener más dinero, pero esa obtención del dinero viene de que compran una mercancía muy peculiar que no debiera ser mercancía, que es la fuerza de trabajo, le pagan un salario, pero esa fuerza de trabajo tiene la potencia de producir un valor superior a su salario, la infamia de la plusvalía, ¿no? Y por eso lo tienen trabajando horas y horas eh, para extraerle, chuparle plusvalía, la rabia de la explotación. Tenemos que aprender a leer, a entender que en esa circulación de mercancías hay toxicidad que viene de una explotación no solo del trabajo, sino una enajenación de nuestro tiempo vital para la vida, ¿no? La rabia de la explotación, sometidos a una dinámica explotadora y depredadora, ¿no? La cosa muerta, el dinero, la mercancía, la máquina que domina a los vivos, el mundo al revés, ¿no? Tenemos que aprender a ver el mundo al revés. Permitamos que surjan las preguntas detonadoras sobre el qué menos pasa sobre la explotación de los trabajos, pero los trabajos reproductivos, de cuidados, de subsistencias que realizan las mujeres, pero peor que los trabajadores, los obreros, porque no tienen salario, ¿no? No tienen salario y eso permite que incluso el trabajador que tiene salario se vuelva un explotador, una fuerza de opresión contra las propias mujeres, ¿no? Entonces miremos esos trabajos que son los que realmente sustentan la vida, que son los que reproducen la fuerza de trabajo, miremoslo y miremos esa opresión, esa explotación que sufren, ¿no? También cuestionemos la cultura dualista que las inferioriza y minimiza. Cuando digo cultura dualista, es esta cultura dualista, jerárquica, dominadora, que ha colocado al hombre como un ser superior a todos los seres, no solo superior a la mujer, superior a hombres racializados, superiores a los animales no humanos, superior a todos los seres vivos, ¿no? Entonces ese hombre tiene piel, tiene color de piel, es blanco, es heterosexual, es occidental, es colonizador, es esclavista, es imperialista, ¿no? Eh, entonces cuestionemos ese dualismo, ¿no? Cuestionemos esa justificación de su jerarquía e impugnémoslo, ¿no? También impugnemos nuestra colonialidad del poder, ese poder económico, político que nos sigue teniendo oprimidos, ¿no? El petróleo, su petróleo de ustedes, América Latina, hemisferio occidental, es nuestro. Acaba de decir ese vocero del capitalismo imperialista que es Donald Trump, ¿no? Eh, pero también ese saber con el cual nosotros queremos promover enseñanzas y aprendizajes, en realidad es un saber de los imperialistas, ¿no? Nos dominan incluso por el saber, niegan nuestros saberes y nuestras culturas, ¿no? Hay una dominación, una colonialidad del saber también, ¿no? Y entonces, si nos tienen dominados de manera política, de manera económica, de manera cultural, hay una producción de nuestro ser al modo colonial. Entonces, cuestionemos, leamos y cuestionemos nuestra propia condición colonial.
Y cuestionemos también la devastación ecológica que nos afecta porque nosotros somos parte de la ecología, somos naturaleza, ¿no? Somos parte de la trama de la vida de este planeta, ¿no? Entonces, tratemos de ver cómo podemos leer esto y no solo leer, sino escribir. Dice otra vez Freire, ¿no? La experiencia de leer empieza con la lectura del mundo antes de pasar a la lectura de la palabra. Sí, yo cada vez estoy más convencido de eso, ¿no? Ahora, por supuesto, además de que ya casi nadie lee, y tampoco nadie escribe, bueno, pues entonces tratemos de ofrecer un modo de leer el mundo, ¿no? Pero de leer el mundo que ahí está, que se nos presenta con las noticias, a veces lo logramos ver en nuestros trayectos eh, hacia nuestras casas, hacia la escuela, hacia el trabajo, ¿no? Entonces, eh, hay que aprender a leer el mundo, hay que aprender a escribir en el mundo, ¿no? Y pienso que esta cuestión, esta manera de recuperar a Freire, tenemos que incorporarlo en todo proceso educativo, ¿no? Y en ese sentido, promover una alfabetización crítica, ¿no? Dialogar para explicar, comprender y criticar el mundo de la opresión. Ese tiene que estar ahí en nuestras clases, ¿no? Estamos hablando de mil cosas que no nos dicen, que no les dicen nada a los estudiantes para comprender el mundo, para leer el mundo, ¿no? Y luego los ponemos a leer cosas que no tienen mucho sentido, y un poco como si quisiéramos protegerlos de la dura realidad del mundo de explotación, opresión, patriarcalismo, imperialismo, ¿no? Pero el mundo ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser una alfabetización crítica, ¿no? Por lo regular se entiende alfabetización como enseñar la lectura y la escritura de la lengua de una persona. Por lo regular esta cuestión de la alfabetización tiene que ver con adultos, con zonas pobres y marginadas, ¿no? Eh, pero si hablamos de alfabetización para sujetos negados, el proceso se torna más amplio y complejo porque se trata de aprender y a leer la negación u opresión de los sujetos, y esto ocurre en todos lados, ¿no? En todos lados y en todas las edades, ¿no? No solo se trata de aprender a leer y escribir la lengua, sino se trata de aprender a leer y escribir sobre la negación de los sujetos, sobre la negación que sufrimos, ¿no? Por eso también se trata de alfabetizarnos para levantarnos como sujetos que dicen ya basta y que niegan la negación de la negación para afirmarnos, ¿no? El acto de leer consiste en significar, en asociar un significante, trazos, palabras escritas, con significados, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? El significante que nos remite a un concepto, el significante es material, el concepto es mental y tienen referentes, ¿no? Referentes que ocurren, cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces las significamos con esas, al darles significado, estamos también significando esas cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y como consecuencia se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias, ¿no? Muy bien, pero aquí es leer la letra impresa, ¿no? Con un código que te permite ir comprendiendo, significando las palabras, pero se trataría ahora más bien de leer la realidad. Y también, por supuesto, hay que reivindicar el leer. Ahora que ya casi nadie lee, reivindicar la necesidad de la lectura, ¿no? No solo leer la realidad, sino leer libros, también es importante,
Y de alguna manera este abandono de la lectura que estamos sufriendo, que es muy patente en todas las instituciones educativas y fuera de ellas, porque se supone que en las instituciones educativas es cuando se lee, ¿no? Fuera de la institución educativa, pues muy poca gente lee, ¿no? Y debería ser algo que dentro y fuera de la institución educativa fuera una práctica común, pero aceptémoslo. Hay un colapso invisibilizado que está ocurriendo ante nuestros ojos, un colapso psíquico y subjetivo que desde hace años ya se expresaba como enajenación humana o estupidización y miseria espiritual, provocada por los medios de comunicación de masas, las redes sociales, esto que algunos han llamado la transición del Homo sapiens al Homo videns, que está también por terminar con el Homo legens, el Homo lector, el humano lector, ¿no? Probablemente cuando ya se está promoviendo una alfabetización de manera generalizada y la educación pública, la educación gratuita, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay potentes medios de comunicación de masas, la radio, el cine, la televisión, muy claramente se vuelven industria cultural estupidizante, ¿no? Hay ahí el famoso texto de Horkheimer y Adorno, el último texto de la dialéctica de la ilustración, que refiere esto, ¿no? La dialéctica de la ilustración, la negación de la ilustración es la industria cultural porque es estupidizante, ¿no? Y bueno, esto se ha agravado todavía más, ¿no? Todavía más con las redes sociales y el uso de los celulares y todo esto, ¿no? Pero digamos, vamos a seguir a este Sartori en un libro que ya tampoco se lee, el Homo Videns, ¿no? La sociedad teledirigida, ¿no? Eh, en este texto, él sostenía que el Homo sapiens, racional, simbólico, ligado a una cultura de la lectoescritura, estaba siendo desplazado por el Homo videns, por un ser humano estimulado por las imágenes, que disfruta viendo a costa de empobrecer su capacidad de entender, porque el concepto, el pensamiento conceptual, abstracto, connotativo, tiende a ser desplazado por la imagen, el pensamiento perceptivo, concreto y denotativo. Si la evolución del pensamiento y de la inteligencia humana transitó de lo sensible a lo inteligible, de lo concreto al abstracto, del percibir al pensar, Sartori sostiene que esto se está invirtiendo, ¿no? La televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible, ¿no? Y lo convierte en el regreso del acto de ver, ¿no? El puro y simple acto de ver la televisión produce imágenes y anula los conceptos y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. Esta es la gran tesis de Sartori, ¿no? Previendo posibles ataques a sus tesis, Sartori señala que la posibilidad de una convivencia armónica entre una cultura escrita y una cultura audiovisual está desmentida por los hechos, pues mientras se extiende el Homo videns, el Homo sapiens que lee y escribe está decayendo rápidamente, ¿no? Él refiere datos del primer mundo, Italia, España, Estados Unidos, donde los adultos no leen ni siquiera un libro al año e incluso se ha dejado de leer los periódicos, ¿no? Y en cambio nunca se ha visto más televisión que entonces, ¿no? Ahora diríamos, ahora nunca se ha visto más el espejo negro, el dark mirror, de la pantalla del celular que nunca, ¿no? Él hablaba de más de 7 horas al día, ¿no? Podemos decir que ahora todo el día, incluso horas de la noche, muchísima gente se la pasa pegado al celular. No digamos los adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, adictos ya al celular propiamente, ¿no?
Y con Internet, ya lo decía Sartori, con Internet esto es peor, ¿no? Porque la navegación de la red no implica el abandono del telever, ¿no? O sea, la cultura televisiva se proyecta en Internet, volviendo a este medio de comunicación en un mero entretenimiento, ¿no? Bueno, no, es que Internet encierra la posibilidad de una información inmediata. Bueno, Internet es para entretener, para estupidizar, ¿no? Para pasar el tiempo, ¿no? La paideia, la educación, la propuesta pedagógica del video hará pasar a Internet a analfabetos culturales que rápidamente olvidarán lo poco que aprendieron en la escuela y por lo tanto a analfabetos culturales que matarán su tiempo libre en Internet en compañía de almas gemelas deportivas, eróticas o de pequeños hobbies, ¿no? Para este tipo de usuario, Internet es sobre todo un magnífico modo de perder el tiempo, ¿no? Invirtiéndolo en futilidades, ¿no? Habría que ver que es peor todavía estas cosas que decía Sartori, ¿no? El impacto, sobre todo en los adolescentes, sobre sus capacidades cognitivas es terrible, ¿no? Está afectando su capacidad de concentrarse, de simplemente poner atención, está afectando la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, todo, ¿sí? Y no solo eso, no solo el lado cognitivo, también está el lado afectivo. Cada vez están haciendo más indiferentes porque hay una especie de vivir en un mundo virtual que los aleja del mundo real y en consecuencia de las relaciones reales con la gente, ¿no? Yo soy maestro y esto lo constato diariamente, ¿no? Entonces lo que estamos viendo son homos videns acríticos, poco reflexivos, fácilmente teledirigidos por una videopolítica y por una opinión pública también teledirigida que solo debilita la democracia. Porque, concluye Sartori, los homos videns que generan nuestra cultura televisiva son también homo insapiens, necios e ignorantes en los que se ha desarrollado un pensamiento insípido, confuso, absurdo e insensato, ¿no? Hay que ver a Donald Trump como producto de esta cultura, ¿no? Ahí está lo que produce el Homo videns. Ese es el ejemplo de un Homo videns, ¿no? Un Homo videns que habla como personaje televisivo, ¿no? Todo su muy limitado lenguaje parece que un lenguaje de la publicidad y de la propaganda, ¿no? Entonces, digamos, y le agrega Sartori, ¿no? Somos homo sentiens, según Ferrarotti, ¿no? Incapaces de leer, de concentrarse, de gozar con la lectura, de seguir y apreciar razonamientos y de razonar. Yo lo constato, cada vez les pregunto a mis estudiantes, ¿no? Ya no tienen el gusto de leer. Por cierto, leen en el celular, ¿no? Con esa letrita chiquita y pasándole, pues no, ahí no está el gusto de tener un libro, de pasar las hojas, de adelantarse a ver qué dice, ¿no? De, de, de tenerlo ahí al lado acompañándote, ¿no? Subrayarle, tomarle notas, ¿no? No. No hay este goce de leer. Y también me dicen a veces con dificultad de ser sinceros, su dificultad para concentrarse, ¿no? Estuve leyendo hojas y hojas y de pronto voy en las 50, no entendí nada y me regreso a las 5 y en las 5 empiezo otra vez a leer y me vuelvo a perder, ¿no? Así dicen. Totalmente de acuerdo con ellos, Sartori termina su libro citando a este italiano que cuestiona la supuesta cultura audiovisual por inculta, ¿no? O sea, no es una cultura audiovisual, es una negación de la cultura, ¿no? Eh, Veamos cómo lo dice, ¿no? La lectura le cansa, intuye, prefiere el significado resumido y fulminante de la imagen sintética, ¿no? Esta le fascina y va a desplazar a lo lógico, ¿no?
a la secuencia razonada, a la reflexión que necesariamente implica el regreso de sí mismo, ¿no? Esto ya no lo va a tener. Cede ante el impulso inmediato, cálido, emotivamente envolvente. Elige esta vivencia que se exige a sí mismo, este modo de típico del infante que come cuando quiere, llora si siente alguna incomodidad, duerme, se despierta y satisface todas sus necesidades en el momento, ¿no? Eh, Ahora imagínense el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Em, y ya, todos los alumnos lo saben, yo también lo sé, y ellos lo confiesan, ¿no? Todas las tareas las hacen con inteligencia artificial, ¿no? Antes copiaban y pegaban y ni siquiera leían lo que copiaban y pegaban como trabajo, ¿no? Ahora ni siquiera leen lo que hace la inteligencia artificial, le dan las instrucciones eh, y entregan la tarea hecha por la inteligencia artificial que está desplazando la inteligencia propiamente humana, ¿no? Entonces, no es posible abordar los problemas de lectoescritura en la escuela sin considerar estas tendencias culturales que están desplazando el gusto por leer y la necesidad de escribir, bien por la fascinación hacia las imágenes, ¿no? Desde otra perspectiva teórica, el filósofo Bolívar Echeverría también lamenta la amenaza de extinción de lo que él llama el Homo legens, ¿no? El humano lector, ¿no? La muerte del Homo legens, dice él, ¿no? ¿Qué es el Homo legens? El Homo legens no es simplemente el ser humano que practica la lectura, entre otras cosas, sino el ser humano cuya vida entera como individuo está afectada esencialmente por el hecho de la lectura, aquel cuya experiencia directa e íntima del mundo, siempre mediada por la experiencia indirecta del mismo que le transmiten los usos y costumbres de su comunidad, tiene lugar, sin embargo, a través de otra experiencia indirecta del mismo, más convincente para él que la anterior, la que adquiere en la lectura solitaria de los libros. Pero, aclara este filósofo, esa lectura del Homo Legens no es mera recepción pasiva, es activo desciframiento del texto y además apertura de cuestionamientos, reflexiones, diálogos y recreación. Ese momento donde estamos leyendo un texto que se nos complica, que lo desciframos o que nos paramos a pensar, a sentir, a relacionar, a imaginar, ¿no? Por eso este activo Homo legens es parte esencial del ideal humano de la modernidad, un ser capaz de decidir sin tutela, de tener su juicio propio, de ser autónomo, ¿sí? De ser libre, ¿no? Con todo, afirma Bolívar Echeverría, el Homo legens no lee para superarse, ni lo hace para matar el tiempo, para emocionarse. El Homo legens lee por puro placer. Para él la lectura no es medio que vaya a llevarlo a alcanzar un fin, sino un fin en sí mismo, ¿no? La lectura como un fin en sí mismo, como un placer, la lectura como fuerza liberadora, ¿no? Para volvernos seres autónomos. Dice Bolívar Echeverría que estamos en una encrucijada civilizatoria, ¿no? Admite que el libro y la lectura han sido sacudidos por la consolidación de los nuevos medios de comunicación de masas, pero ello abre dos posibilidades, dice Bolívar. O se acelera el hundimiento en la barbarie que lleva dentro de sí el capitalismo, o se desarrolla una relectura creativa, democrática de la herencia cultural en la que el Homo Legens puede jugar un papel importante. Bueno, creo que estamos viendo para dónde va esta encrucijada civilizatoria, ¿no? Va hacia la barbarie, el hundirnos en la barbarie. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Con esta cuestión del abandono de la lectura y la escritura. La cuestión de leer y escribir se marca, por consiguiente, en una encrucijada civilizatoria. O permitimos que el Homo videns desplace y suplante al Homo sapiens y leyes, o preservamos la cultura de la lectura y la escritura, que implica goce y capacidad crítica, placer y fantasía, racionalidad crítica e imaginación utópica que busque nuevos caminos civilizatorios para escapar de las tendencias hacia la barbarie, ¿no?
Y claro, Paulo Freire, por supuesto, siempre señaló, subrayó la importancia de leer y escribir, ¿no? Ahí está el título de un libro, ¿no? La importancia de leer y, eh, y el proceso de liberación, ¿no? Entonces, siempre, particularmente en este texto, pero se trata en muchos otros textos, por supuesto, siempre va a estar alfabetizar para leer el mundo, ¿no? La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de esta no puede prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto. O sea, leer, leer la realidad, leer un texto que me lleve a mejorar la lectura de la propia realidad, ¿no? El texto y el contexto van juntos, ¿sí? Eh, y por supuesto se trata de leer para despertar deseos de saber, ¿no? Él cuestiona mucho esta idea de dar bibliografías acotadas, ¿no? Lee tal libro, pero la página 3 a las 5, ¿no? Que vuelven a la lectura una especie de ritual académico que debe cumplirse, ¿no? Para Freire, la bibliografía es una intención de quien la elabora, ¿no? Se trata de que mira, aquí están estos libros para ver si te nace el deseo de leerlos, de profundizar en ellos, ¿no? Ahora estoy recordando algunos libros que leí y lo más importante de esos libros que recuerdo eran las notas que me remitían a otras lecturas, ¿no? Quiero leer y en efecto, esos otros libros que estaban en las notas de aquel libro resultaron más impactantes para mí que el propio libro que hacía referencia a aquellos libros, ¿no? Porque la bibliografía me invitaba a leer, me despertaba el deseo de leer y eso sigue ocurriendo, ¿no? Veo un libro citado y digo, ay, tengo ganas de leer este libro, a ver qué dice, no nada más esta cita, sino todo el libro, ¿no? Porque se trata de leer para desear saber, para investigar. Dice Freire, estudiar es realmente un trabajo difícil. Exige de quien lo hace una postura crítica sistemática. Exige una disciplina intelectual que no se adquiere sino practicándola. Pero recordemos, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra y se trata de una alfabetización crítica que en la cual podamos aprender a leer el mundo para significar a los sujetos negados que sientan su negación y entonces nieguen la negación. Esta es nuestra idea pedagógica, ¿no? Pretender descifrar los códigos de la realidad y de la ideología para significar la negación de los sujetos y de esa manera comprender las injusticias del mundo, ¿no? Y si comprendo las injusticias del mundo, pues me rebelo contra las injusticias. Si comprendo cómo estoy siendo negado como sujeto, pues me rebelo contra la negación, niego la negación, ¿no? Dice Paulo Freire, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica, ¿no? Esto significa que tenemos que leer, pero leer la realidad de modo que cuando leamos los textos podamos leer la realidad críticamente, podamos reforzar nuestros sentimientos y anhelos de justicia, ¿no? Eh, la alfabetización entonces trataría de enseñar a leer en el texto del mundo a los sujetos negados y negadas, a los sujetos, a las sujetas negadas y negados, ¿no? Entonces se trata de, digamos, ver ahí en el significante material un significado. Pero, ¿qué es el significado que queremos que se vea el sujeto negado? Ver ahí, en ese ahí, ¿no? ¿Cuál es ese ahí que debiéramos de ver para ver al sujeto negado?
Bueno, ver un campesino, ver una campesina, ver un trabajador, una trabajadora, un ama de casa, un maestro, una maestra, ¿no? Un empleado, un desempleado, un joven que estudia o que no estudia, ¿no? Ahí estamos viendo sujetos negados, ¿no? Eh, Veamos que ahí hay que pertenece a una clase, ¿no? A la clase trabajadora, ¿no? Que pertenece a un género, es una mujer, a una etnia, a lo mejor es de un pueblo, ¿no? Una generación, es un joven, ¿no? Entonces tenemos que en esos significantes, en eso que está ahí, ver significados, ver explotación, pobreza, opresión, discriminación, exclusión, minimización, negación. Son cuerpos materiales y sociales, significantes, ¿no? Están ahí y algo significan. Entonces tenemos que encontrar el significado críticamente, ¿no? El significado que nos remite a sujetos negados, porque ese que está ahí soy yo, ¿no? Eres tú, soy yo, somos nosotros, ¿no? Yo sé quién es, yo sé qué siente, qué piensa, porque ese trabajador negado, ese trabajador que va muy apurado rumbo al trabajo porque porque se le hace tarde, o que ya vaya durmiéndose cansado rumbo a su casa ya en la noche, ese soy yo, ese trabajador soy yo, o soy esa mujer que ha estado trabajando todo el día en una labor que parece que nunca termina, ¿no? Entonces ahí están, ahí estamos, ¿no? Eh, Ahí estamos nosotros, nosotras, y tenemos que leernos, ¿no? También tenemos que leernos como los que creamos la riqueza, los que creamos los servicios. De nosotros depende todo, ¿no? Si quitáramos a los parásitos que se quedan con la riqueza, a los patrones, a los capitalistas, eh, pues la producción de riqueza y servicios seguiría. Lo que mejoraría mucho sería la distribución de esa riqueza, porque ya no se quedarían ellos con gran parte de esa riqueza, ¿no? Y a lo mejor hasta nuestras condiciones de vida mejoran, a lo mejor hasta trabajamos menos porque la riqueza está distribuida de otro modo, ¿no? Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo, ¿no? Tenemos que encontrarnos con el mundo para entonces dialogar eso que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, si tenemos ese mapa cognitivo crítico, ese mapa que nos permite entender el capitalismo, el patriarcado, la destrucción ecológica, podemos hacer lecturas críticas, ¿no? Podemos entonces comprender estas imágenes, ¿no? Comprender estas imágenes. Sí, ahí está la riqueza que producimos. Está muy bien, somos los que producimos la riqueza y los servicios en el mundo, pero también vean nuestras condiciones de trabajo, ¿no? También vean cómo nos matamos trabajando, ¿no? Cómo el trabajar en estas condiciones capitalistas de explotación, de colonización, se han vuelto condiciones que en efecto nos van matando, ¿no? Entonces veamos la opresión, la explotación, la negación de nuestro ser y de nuestra vocación de ser, ¿no? Veamos estas imágenes de violencia, ¿no? Violencia antes naturalizada, ahora cuestionada, ahora ya se pueden leer, ¿no? Ya son visibles, ya es visible y nos genera indignación la violencia hacia las mujeres, ¿no? Eh, y las mujeres tratan de que eso sea significante, que nos remita al significado de una violencia que nos debe de generar rechazo, ¿no? Pero también están estas otras imágenes, ¿no? Imágenes estupidizantes, imágenes que nos quieren solo entretener, pero al entretener nos están metiendo muchas cosas, ¿no? Están no solo, digamos, valorando, elogiando el avance de la insignificancia y de la estupidez, sino toda una serie de prejuicios que nos quieren transmitir, ¿no? Ahí están los pobres, que son ridículos, ahí están los poderosos que tienen la palabra, ¿no? O los ideales que nos plantean consumir y estas historias románticas, ¿no?
Eh, y ahí está el contraste, puedo hacer contraste, ¿no? Entre estas revistas que nos están dando una imagen, digamos, de lo que debe ser, pero están estas otras imágenes que pueden contrastar y chocar con las anteriores, ¿no? Están, tenemos que empezar a leer imágenes y empezar a encontrar negaciones, empezar a encontrar relaciones de poder, ¿no? Eh, y aquí hay más todavía, ¿no? Pobreza, desapariciones, represión. Ahí está la foto del policía que disparó contra los maestros. Ahí está el cadáver de uno de los jóvenes asesinados. A él le arrancaron el rostro en esa terrible noche de Ayotzinapa, donde fueron secuestrados hasta la fecha 43 estudiantes, ¿no? Desaparecidos. Entonces hay que leer eso, ¿no? A lo mejor es doloroso, pero hay que leer la negación para que nos genere rabia, ¿no? Para que nos genere solidaridad, compasión, amorosidad, dignidad, ¿no? Hay que leer en esas imágenes la explotación, la enajenación, la exclusión, la discriminación, el no reconocimiento, los microredes de poder, ¿no? Esto hay que aprenderlo a ver, a leer, ¿no? Dice otra vez Freire que nos acompaña, ¿no? Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo, ¿no? Entonces, muy bien, hay que leer el contexto, ¿no? Pero leer el contexto implica que hagamos estas relaciones de significante significado que en nuestra perspectiva nos llevan a ver la negación de los sujetos, ¿no? ¿Cuáles son los significantes que nos remiten al significado de la explotación, de la enajenación, de la opresión, de la discriminación, de la exclusión? ¿Sí? Pueden ser varios, ¿no? Digamos, los salarios que ya no alcanzan, las jornadas laborales cada vez más largas, con menos derecho, la falta de tiempo para vivir, que significa explotación, la estupidización generalizada en la que a veces también nos sumergimos nosotros viendo mensajes, radio, televisión, series de Netflix, etcétera, enajenación, volvernos ajenos a nosotros, a nuestras potencias, ¿no? Las palabras, a veces las miradas, eh, estos tratos que luego se dan, que a veces nosotros mismos tenemos, es discriminación. El acoso sexual, laboral, la doble jornada, la negación de derechos es patriarcado. El ser explotado, vivir en la miseria, el no ser reconocido, minimizado, el ser tratado como un objeto desechable es la misma opresión. Entonces tenemos que relacionar eso ese ahí con el significado, ¿no? Y el significado es que nos están negando. Tenemos que aprender a leer el capitalismo, el patriarcado, la colonialización, la destrucción ecológica como un sistema que nos niega como sujetos, que nos quiere tener como objetos dominados, oprimidos, explotados, ¿no? Entonces tenemos que leer también la dominación ideológica, el imperialismo, la dominación nacional estatal, ¿no? La propaganda política de los gobiernos, ¿no? Los discursos y narraciones del poder, los marcos moralizantes que excluyen vida, que son procesos de subjetivación dominada que quieren producirnos a su modo. Y hay que leer entonces con duda, siempre con duda esos discursos, con suspicacia, ¿no? La propaganda, la publicidad, esa serie de Netflix que habla de unos agentes de la CIA simpáticos, pero en el fondo es propaganda política de una agencia imperialista, ¿no? Hay que tomarles distancia, hay que burlarnos de ellos, incluso hay que tener un rechazo crítico, ¿no? eh, Leerlas entendiendo que nos quieren encarcelar nuestra mente, ¿no? Eso es lo que se quiere con con toda esa propaganda, ¿no?
y estamos atosigados por la publicidad y la propaganda, por estos mensajes eh, verticales, unidireccionales, ¿no? Entonces tenemos que descubrir los significantes de la dominación política, de la dominación ideológica, de los discursos del poder, de los marcos que determinan qué vidas vales y qué vidas valen y cuáles no, de qué manera están construyendo nuestra subjetividad como forma de dominación, ¿no? Entonces tenemos que ver en esos discursos políticos, eh, digamos, claramente tentativas de dominación política, ¿no? En la publicidad, propaganda, pero también en las canciones, series, películas, en los noticieros, en todos lados hay tentativas de dominación ideológica, ¿no? Nos están metiendo estereotipos de ser hombre o ser mujer, ¿no? Nos están educando para trabajar y para consumir más. Estamos recibiendo los mandatos sexistas de los hombres que naturalizan la violencia, ¿no? Entonces tenemos que encontrar esos significados, ¿no? Esas campañas de odio contra los maestros, sí, son marcos que determinan qué vidas valen y cuáles no. Sí, yo soy maestro y siempre estoy del lado de los maestros, ¿no? Y por supuesto que resiento todas esas campañas de odio que están dirigidas para minimizar nuestra labor, para eh, negarnos e incluso en un momento dado justificar la propia represión, ¿sí? Entonces, para el poder que escribe sobre nosotros, lo que debemos leer es el poder, ¿no? El que está escribiendo lo que nosotros debemos leer críticamente, ¿no? Porque el poder escribe, ¿no? Y no solo escribe estos textos, ¿no? Escribe con esas imágenes de los medios de comunicación o con la propia realidad de la explotación de estas largas jornadas, ¿no? De lo que ocurre en el propio trabajo desgastante, ¿no? Entonces tenemos que leer lo que el propio poder está escribiendo, ¿no? Porque el poder escribe, son significados, ¿no? En las vidas, en las experiencias vividas, con imágenes, con palabras, con juicios, con mensajes, con estos marcos que nos permiten pensar con sus discursos, están significando negación de sujetos, ¿no? Están negando, eso es lo que están, lo que quieren que nosotros vayamos naturalizando y asimilando. Así es la vida, ¿no? Vidas que no merecen ser lloradas, que no cuentan en el Producto Interno Bruto. Eh, Mensajes que nos impiden pensar, ¿no? Que nos sacrifican, clasistas, sexistas, racistas, con intenciones de manipular, morales que definen a los malos y a los buenos desde el poder que sujeta, ¿no? Entonces tenemos que aprender a leer todo eso con distancia, ¿no? Rechazarlos críticamente y escribir otros también. Si ellos escriben para dominarnos, nosotros tenemos que escribir como sujetos para liberarnos, ¿no? Entonces, otra vez, todo es un significante que nos remite a un significado y tenemos que empezar a aprender a leer eso, ¿no? Aprender a leer que en los discursos que nos dicen qué vidas son las que no merecen ser lloradas, ¿no? eh, Hoy mismo, ayer, antier, ¿no? De pronto un piloto derriban su avión que está invadiendo Irán en una guerra ilegal, anunciando crímenes de guerra y realizando crímenes de guerra. El piloto se cae, se tiene en su paracaídas y entonces la única vida que merece ser llorada, a la que hay que ponerle atención y mandar aviones y helicópteros para rescatarla, es esa vida de ese piloto invasor. Venía en un superjet matando y disparando sobre la gente, y pues resulta que esa es la vida que, digamos, es la que vale. Y todos los miles, las niñas que mueren en ese misil que mandaron en esa escuela, ¿que acaso no merecen ser lloradas? Pues no,
son negadas, son claramente negadas por los medios de comunicación de masas, muy claramente en Estados Unidos, ¿no? En el resto del mundo casi es al revés, ¿no? Lloramos a esas niñas y nos indignamos por la teleserie o película que quieren hacer con esta del piloto, ¿no? Pero eso es lo que hay que leer, ¿no? Hay que leer justamente esas imágenes que nos impiden pensar, ¿no? Que nos dicen que tenemos que ser sacrificados, ¿no? Discursos imperialistas, clasistas, sexistas, racistas, ¿no? Entonces hay que leer la negación, pero también hay que leer sus resistencias y grietas, ¿no? También hay que, digamos, de pronto vemos la explotación, pero de pronto hay una huelga. De pronto los trabajadores se atrevieron a hacer una huelga. Seguramente piden más salario, seguramente piden mejores condiciones de trabajo. Yo estoy con ellos, ¿no? Yo quisiera ver cómo los apoyo, ¿no? Eh, También leer eh, esa gente que tiene ganas de vivir de otro modo y que no se deja estupidizar por estar horas y horas frente a la televisión, ¿no? O esa gente que de pronto es discriminada y siente coraje, ¿no? Eh, o esa gente que aunque pueda padecer pobreza, lleva una vida digna y es rica humanamente, ¿no? O esa gente que es excluida laboralmente, pero se siente liberada de un trabajo esclavizante, ¿no? Entonces, eh, leer la propaganda imperialista en las películas norteamericanas, ¿no? Leer la tentativa de dominio político y de consenso, de acuerdo, estemos de acuerdo con militarizar el país, ¿no? Por medidas de seguridad, verlo críticamente, ¿no? Leer los marcos morales que satanizan a los normalistas como vidas que no merecen ser lloradas para luego desaparecerlos, ¿no? Entonces, leer todos estos sutiles y a veces muy burdos discursos del poder que entran en nosotros y nos hacen hombres y mujeres, pero de cierto modo, negados, ¿no? Entonces, negar la negación. Y debemos leer la negación del sujeto, pero también las rebeldías que producen, las resistencias, ¿no? Las grietas que abren, ¿no? Las grietas de reclamos de injusticia, las grietas que desobedecen las normas porque se atreven a rebelarse, ¿no? Entonces leer eso y alegrarnos, ¿no? Luego nos meten la propaganda de que miren, ahí están los revoltosos tomando las calles y nunca nos dicen, por cierto, los motivos de por qué están haciendo eso, a menos de que sea un movimiento tan poderoso como el feminista, que ahora no pueden ocultarlo. Entonces lo que hacen es hipócritamente celebrarlo, porque si no lo celebraran, el movimiento se iría contra esos medios de comunicación, ¿no? Pero evidentemente nos satanizan con todas esas formas de rebeldía, pero imaginemos que estamos nosotros ahí, ¿no? Imaginemos que por fin nos tomaron una foto y aunque le hayan puesto a un lado revoltosos, ahí estamos y celebremos eso, ¿no? Porque también celebremos, leamos las rebeldías, leamos las grietas, ¿no? eh, Porque todo acto educativo es un acto político y a lo mejor ese acto político es un acto educativo, es un acto que nos quiere educar, aunque sea para la rebeldía, ¿no? Leer los signos, las figuras, figuraciones, los símbolos de la negación de los sujetos, ¿no? Leer símbolos, ¿no? Porque en realidad lo que queremos es leer no el significado limitado de ese significante, sino los muchos significados que ese significante alude, ¿no? Digamos, ver en esa imagen no solo a un trabajador cansado, desgastado, explotado, sino a todos los trabajadores cansados, desgastados y explotados por el capitalismo. O sea, ver el capitalismo, ¿no? Eh, sí, esas fuentes tienen una fuente subjetiva, ¿no? Un padre golpeador, un jefe abusivo, pero veamos ahí también la fuente anónima, el patriarcado, ¿no?
el mercado, el progreso, la tradición, ¿no? Entonces, no, tratemos de que eso que leemos tenga una dimensión más universal, más general, más significativa, ¿no? Porque entonces nuestro rechazo crítico puede ser eh, más amplio, ¿no? Y más profundo. Entonces son símbolos, son historias, son figuras, ¿no? Son símbolos, historias, figuras que tenemos que rechazar. Porque en realidad el discurso del poder se va articulando con narrativas y símbolos, ¿no? O sea, esas imágenes están dentro de narrativas y son simbólicas, ¿no? Es la historia del ganador. Pero también está la historia del perdedor, ¿no? Tú eres un perdedor y aquí solo celebramos a los ganadores, nada más que ese ganador es un corrupto, es un capitalista explotador, es un colonialista, es un sexista, es un destructor de la naturaleza, ¿no? Esta es la historia del hombre, ¿no? El hombre que se construye con estos mandatos de masculinidad, ¿no? Pero va afirmando también una manera de ser, ¿no? Así como se quiere afirmar un cierto modo de ser asociando a las mujeres con las muñecas, a los hombres con estas groserías, por cierto, de carácter sexual y de dominación, ¿no? Entonces nos van ofreciendo símbolos, ¿no? El ganador es el que tiene dinero, el perdedor es el excluido. El hombre es el que tiene el poder sexual, la mujer es sumisión, ¿no? Entonces nos van imponiendo códigos, ¿no? En estas simples símbolos, en estas narraciones, nos van pasando códigos, valores, pero son códigos clasistas, sexistas, racistas, coloniales, ¿no? Y nos van pasando el valor del dinero como fin, el valor de la competencia, del consumismo, del machismo, ¿no? Entonces todo esto, además con su retórica, ¿no? Con retórica persuasiva, ¿no? Y hay retóricas muy sencillas, ¿no? La más sencilla es repetir el mensaje, repetir, repetir, redundar mensajes, juicios, palabras, imágenes, ¿no? Repetir y repetir, esa es la primer estrategia retórica, ¿no? Otra es naturalizar la negación del sujeto, así es la vida, naturalización. Otras, invisibilizar rabias, resistencias y grietas, o sea, y esa manifestación de ayer, de antier, ya se perdió, nunca supimos de ella, ¿no? La invisibilizamos. O exagerar. Estamos defendiendo la civilización humana, ¿no? O desviar las críticas, ¿no? Hablar de otro tema, ¿no? Imponer otro tema si el asunto estuvo muy crítico, ¿no? Entonces debemos de aprender esa retórica para desmontarla, ¿no? Estamos viendo y entonces usarla también, redundar la crítica. Si ellos redundan, repiten, nosotros repetimos la crítica, ¿no? Si ellos naturalizan, nosotros desnaturalizamos. Si ellos invisibilizan, visibilizamos. Si ellos son exagerados, proporcionamos o también a lo mejor exageramos, ¿no? Si ellos desvían el asunto, recentramos el asunto, ¿no? O sea, también demos la batalla en términos de la propia retórica, ¿no? No dejemos que esa retórica sea la que vaya imponiéndose, ¿no? Entonces hagamos lecturas críticas, solos, acompañados, socializando, politizando, creando conciencia de qué me nos pasa. Por cierto, puede ser muy divertido, puede ser indignante, divertido, ¿no? Poner en duda el discurso del poder, tomar distancia, verlo con suspicacia, con sarcasmo, y el sarcasmo es la burla. Burlémonos de esos discursos que cada vez son más ridículos, ¿no? Y el rechazo crítico partiendo de la certeza de que lo que pretenden es negación de sujetos, ¿no? Y también va a haber rabia, pero una rabia dignificada. Va a haber solidaridad, va a haber compasión con el que sufre y una dignidad actuante, ¿no? Entonces hagamos lecturas críticas de las resistencias, de las rebeldías, de las grietas ante la negación de los sujetos, ¿no? Si el poder las sataniza, las condena, celebrémoslas, solidaricémonos con ellos y aprendamos de ellas, ¿no? Eh, Rechazo total a la reforma educativa.
llevamos años rechazando la reforma educativa, prometieron derogarla, no la derogan y seguimos luchando con ella, aunque nos satanicen, ¿no? Entonces eh, veamos ahí solidaridad, ¿no? Veamos ahí comprensión, veamos ahí el intento de negar la negación, ¿no? Eh, eh, y entonces vayamos celebrando esto, ¿no? Eh, pero entonces decimos, hay que aprender a leer, pero también escribir. Pero ¿cómo escribir? ¿No? Escribir simbólicamente, ¿no? Escribir narraciones con el cuerpo, con gestos, con acciones, ¿no? No nos quedemos en la mera lectura, ¿no? Ahí están, ahí están algunas imágenes que se atrevieron con gestos a escribir símbolos de resistencia, ¿no? Ahí está la mujer, seguramente eh, una palestina, y ese soldado, a ser un soldado de Israel que no se atreve a matarla ni a matar a los hijos, a las hijas que están detrás de ella, ¿no? O esta imagen de ese chino fantástico que se atrevió a pararse frente a los tanques que iban a reprimir las protestas exigiendo democracia en China, ¿no? O esa mujer, ¿no? Esas mujeres zapatistas que se atrevieron a detener a los soldados que iban a reprimir a sus poblados, ¿no? Entonces son imágenes fuertísimas, ¿no? Hay que aprender a leer críticamente, pero también hay que, digamos, escribir simbólicamente, ¿no? Escribir esos actos donde nos volvemos sujetos, ¿no? Donde nos resitimos, donde agrietamos el poder, donde le decimos no al poder. Actos personales o colectivos, valientes, dignos, amorosos, generosos, solidarios, que son, por cierto, las virtudes del sujeto que se levanta, ¿no? En nuestra pedagogía del hacernos sujetos, esta escritura simbólica con narraciones y actos de digna rabia, de rebeldía, agrietando la realidad capitalista, actos reflexivos e inventivos, arriesgados y subversivos, les llamamos artilugios y a veces los proponemos como tareas, ¿no? Estas ideas fuerza que hemos visto en este encuentro de nuestra maestría, queremos que la lleven a la práctica, pero queremos que la lleven a la práctica para provocar experiencias de hacernos sujetos, de encuentros éticos, de amorosidad, de agrietar el capitalismo, ¿no? Les llamamos artilugios, ¿no? Porque tienen algo de arte, algo de maña y algo, y por supuesto esta idea de procurar un encuentro ético, reflexivo, donde haya enseñanza y aprendizaje y donde haya también crítica, grieta, resistencia, ¿no? Como este acto de abrazarse en el Che Guevara cuando la policía llegó y el ejército llegaron a ocupar Ciudad Universitaria después de una larguísima huelga de estudiantes provocada por las autoridades universitarias, por cierto, porque querían eh, cobrar la universidad. eh, Querían que la UNAM dejara de ser universidad pública y gratuita, querían cobrar cuotas, ¿no? Y entonces los jóvenes se levantaron y este es como un símbolo de esa lucha, ¿no? Lucharon y al final llegó la policía, pero ese gesto de abrazarse, de estar juntos, pese a estar rodeados por policías, ¿no? Entonces pueden ser actos muy diversos, ¿no? Pueden ser actos, digamos, aunque se sufre la explotación, podemos recuperar tiempo para nosotros, para organizar un sindicato, ¿no? Que aparte siempre son ricas esas reuniones sindicales donde nos estamos organizando, ¿no? Aunque la enajenación nos acose, podemos resistirnos y tal vez agarrar un libro interesante y ponernos a leer o tener un buen diálogo con alguien donde podamos decir lo que queremos o aprender, ¿no? Ante la opresión y la discriminación podemos ser dignos, dignas y enfrentarla. Ante la exclusión podemos celebrar el estar fuera de la esclavitud asalariada.
Ante la dominación política podemos y debemos dar la lucha política para cambiar, por el poder, para cambiar el sistema de explotación y enajenación. Ante los marcos que nos dicen qué vale y qué no vale, podemos cuestionar y romper esos marcos, ¿no? Ante los discursos del poder con sus símbolos y narrativas e imágenes, podemos resignificar símbolos y hacer otras narrativas, ¿no? Podemos escribir simbólicamente para el sujeto, porque escribir simbólicamente para el sujeto sujeta también es relatar esas acciones, dejar constancia, memoria, herencia, ¿no? Escribir simbólicamente para afirmar sujetos, sujetas, es educar de otro modo y vivir de otra manera. Escribir simbólicamente es realizar actos masivos que cambien la vida y transformen el mundo. La educación, llega otra vez Freire con nosotros y nos dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Entonces necesitamos leer y escribir simbólicamente, ¿no? Y con esta lectura y esta escritura podemos recuperar la alegría de la educación, ¿no? Eh, Porque recordemos que la opresión es la negación de la vocación de ser, ¿no? Así la define Paulo Freire en en la pedagogía de del oprimido y cita El corazón del hombre de Erich Fromm y la biofilia, ¿no? La biofilia negada, ¿no? La biofilia es este impulso de ser, este modo de ser, este impulso de ser más, de ser mejor, de crecer, de ser autónomo, de ser libre, de amar, de crear, ¿no? Que es un impulso que, que, por cierto, Fromm lo conecta con Marx, porque en Marx están estas potencias humanas, también negadas por el sistema capitalismo y por una historia enajenante, pero son potencias que están dentro de nosotros que hay que despertar, ¿no? Y que tal vez también nos remitan a Spinoza y este impulso que es el impulso propiamente de la ética, ¿no? El impulso de acrecentar nuestro ser, ¿no? De perseverar en nuestro ser. Pero vamos a ver que el propio Spinoza, cuando está definiendo la ética que viene de este impulso, él dice, el bien es la alegría, el mal es la tristeza, ¿no? Entonces, cuando nos afirmamos, eh, y cuando desplegamos nuestras potencias, estamos haciendo el bien y en ese despliegue del bien, en ese crecimiento de nuestro ser, está la alegría, ¿no? El mal es la tristeza porque disminuye nuestro ser, ¿no? La opresión que aplasta nuestra vocación de ser, nuestro impulso biófilo, nuestras ganas de afirmar nuestras potencialidades, es el mal que nos entristece. Aprender a leer la opresión y a escribir simbólicamente con nuestras palabras relatos performativos, con nuestros actos y praxis rebeldes y subversiva, afirma nuestra vocación de ser, nuestro amor por la vida, hace crecer nuestro ser y nos da alegría. Y tal es el sentido alegre y y liberador de la educación. Pues es todo, gracias por la escucha y me quedo con esta frase de, en una sociedad que lo único que busca estupidizar a la gente, ser profesor es el mayor acto de rebeldía que podrías cometer. Sí, yo creo en eso, ¿no? Es, claro, ser profesor que enseñe propiamente la rebeldía, ¿no? Bueno, seguiremos con estas pláticas pedagógicas. Muchas gracias por la atención. Espero que nos veamos nuevamente. Dios.